Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Aquí nuevamente conectándonos para esta transmisión para nuestro canal de YouTube, nataliabonilla.org. Aquí estoy con Mabel González Pacheco, quien es directora general de Mujeres con Todas las Letras. Ella es escritora y también ha trabajado este proyecto con su hermana, Andrea González Pacheco, que también es coordinadora de formación de este tan bonito proyecto, un libro ilustrado infantil, también dirigido a nuestra juventud, para dar a conocer las mujeres ilustres, la historia de las mujeres ilustres en todo el continente de Centroamérica y Sudamérica. Mabel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Natalia, por conocer, por interesarte por el proyecto y por darnos la oportunidad de hablar de él y de darlo a conocer a mucha más gente a través de las redes sociales. Mabel, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue ese momento de impacto que te llevó en tu carrera a decir, ok, ¿qué significa ser mujer aquí? Bueno, pues mira, yo creo que esas reflexiones las tenemos durante muchas etapas de la vida, pero a mí particularmente, digamos, me llegó en un momento en que decidí cambiarme nuevamente de país. Yo soy colombiana, nací en Bogotá, he vivido muchos años fuera de Colombia y hace 5 años me casé y me vine a vivir a Montreal, desde donde estoy desarrollando los proyectos. Al mismo tiempo que nos vimos a vivir acá, tuve a mi primera hija, y luego tuve a la otra. Entonces, digamos que esta reflexión de ser mujer, madre por primera vez, migrante, y de tener que comenzar un poco con todo lo que significa el proceso de migración, que es dejar pues su país, su cultura, sus amigos, su trabajo, y empezar a construir una nueva vida al lado de dos chiquitas, mujeres latinas, es como Canadá. Digamos que me generó muchas inquietudes había una cosa que me inquietaba mucho, y era cómo iba yo a poder darle a mis hijas herramientas para que se sintieran orgullosas de ser latina y orgullosas de ser mujer, que crecieran, digamos, con esa seguridad o con esa tranquilidad de que su género o su origen lo podían utilizar como un elemento de riqueza y no como un elemento para sentirse o para creer que de pronto estaban en condiciones de desventaja frente a los otros niños con los que ellas iban a estar creciendo aquí en Canadá. Entonces, al mismo tiempo, mi hermana estaba estudiando, cambió su carrera, quería dedicarse un poco a todo el trabajo social, y estaba estudiando, haciendo una investigación con comunidades afrocolombianas desplazadas por la violencia. Y en esa investigación pues descubrimos, o más bien constatamos, porque ya lo sabíamos, pero constatamos con mucho dolor, la situación tan dura que viven las comunidades afrocolombianas en Colombia, no solo por el desplazamiento de la violencia y de la guerra que les ha quitado sus territorios y sus familias, sino porque llegan a ciudades que no están acostumbradas a ver gente diferente y a ver gente que viene de las regiones, y que inmediatamente por ese miedo o ignorancia o como queramos llamarlo, genera una exclusión, ¿no? Entonces me acuerdo que una de las mujeres que lideraba los procesos de mujeres afrocolombianas víctimas de la violencia y desplazadas dijo: cuando migramos a Bogotá creímos que nos salvábamos de la guerra, ¿no? Que es la peor de las situaciones que habíamos vivido. Sin embargo, llegamos a Bogotá y nos enfrentamos a una peor situación, porque es la discriminación y la exclusión social y económica, que además sufren en particular las mujeres y en particular las niñas, ¿no? Entonces, digamos que todos esos elementos convergieron como en un mismo tiempo, en donde, bueno, Andrea y yo ya hemos trabajado en cooperación internacional, con el sector público, con el sector privado, y decíamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotras desde nuestro papel individual para generar algún tipo de cambio o de reflexión frente a una situación que no podemos tolerar más? No podemos desproteger a nuestras niñas, a las mujeres, porque las implicaciones que eso tiene también para nuestras sociedades son enormes. Y si bien es un trabajo de los gobiernos y de los estados proteger a sus ciudadanos, yo creo que cada uno de nosotros tiene el deber moral y el deber de poder contribuir y de hacer transformar
sociedades, sobre todo en países como los nuestros, que desafortunadamente son muy desiguales. Entonces, con todo eso en la cabeza, nos lanzamos un día sin muchas pretensiones, dijimos que no, nos preocupaba mucho el tema del lenguaje, imagínate, nosotros decíamos en Colombia, y creo que en muchos países de nuestra región se usan muchos términos como hay que trabajar como negro para vivir como blanco, ¿no? Y bueno, una serie de connotaciones, no llore como una niña, me quiero robar ese esfero, me puedo robar el esfero, una serie de cosas que ya como lo hemos naturalizado y nos parece normal. Pero cuando uno pone cuidado a las palabras y se da cuenta del impacto que las palabras tienen en los otros, ahí es que digamos que aparece esa oportunidad de empezar a generar reflexiones frente a cómo yo, como persona individual, puedo con pequeños gestos empezar a cambiar las cosas. Lanzamos una campaña que fue la primera con el tema afro, en donde proponíamos que la lista negra dejara de ser asociada con cosas ilegales, negativas, sino que la transformáramos más bien para conocer y para reconocer el trabajo de mujeres afro líderes en diferentes sectores. Empezamos a trabajar con mujeres emprendedoras afro y a generar puentes entre lo que ellas estaban haciendo en los territorios o en las ciudades en la periferia y actores del sector público y privado que podrían ayudarlas. Digamos que siempre nos vimos más como generadoras de reflexión y como creadoras de puentes, sabiendo que teníamos limitaciones y que teníamos pues otra serie que no podíamos entrar a resolver tampoco problemas que son estructurales y que llevan cientos de años, pues desde la construcción de nuestras sociedades que está basada, digamos, en una serie de prejuicios religiosos, políticos, ¿no? Con respecto a la raza, al género y demás. Y eso se fue creciendo y la gente empezó a apoyarnos y nos presentamos en convocatorias y ganamos y nos dimos cuenta que a la gente sí le parecía interesante eso, o sea, que realmente la gente quería contribuir pero no sabía cómo. Y ahí le fuimos dando forma a los proyectos, creamos nuestro Flow, que es una empresa social, quiere decir que lo más importante para nosotros es la misión, pero que queremos ser sostenibles económicamente, todavía no lo somos, pero en ese proceso estamos. Y nació La materialización de Mujeres con todas las letras, que es este libro, que era un sueño, hace 6 meses no existía un borrador y nos gastamos 3, 4 años en una investigación. Tenemos un equipo de personas pues, que vienen de Chile, de Alemania, yo que estoy en Canadá, en Colombia, y nos demoramos 4 años tratando de trabajar a distancia alrededor de la idea de visibilizar el aporte y la contribución femenina al desarrollo de Centro y de Suramérica. Tú lo has visto que cada vez hay más libros sobre mujeres, ¿no? Pero siempre es como las mujeres europeas, ¿no? Las mujeres norteamericanas y nosotros decíamos, ¿dónde están las nuestras? Si sabemos que existen, ¿por qué no tenemos libros? ¿Por qué no tenemos recursos? ¿Por qué no tenemos películas? ¿Por qué no tenemos materiales que den a conocer la vida de aquellas mujeres que además se enfrentaron a muchas barreras y que gracias a ellas, pues hoy yo puedo estar aquí, tú puedes estar aquí, que fueron las que abrieron las puertas para poder contar con las oportunidades hoy de seguir avanzando en esa tarea. Entonces, como ese proceso para seleccionar a tantas, o sea, de tantas mujeres que hay por país, ¿no? Que han hecho historia, que son ilustres, ¿cómo fue ese proceso durante estos pasados 4 años de elegir una mujer que representara cada letra del abecedario? Que creo que eso es fabuloso. Oh, fue un proceso complejo y muy, digamos, con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque se nos quedaron por fuera historias maravillosas que hubiéramos querido incluir, a las cuales además nos apegamos personalmente algunas de nosotras, porque fue un trabajo para nosotras también fue un aprendizaje enorme. O sea, en el libro sí, tenemos mujeres que todas conocemos como Frida Kahlo, como Eva Perón, porque necesitábamos tener algunas que nos atiraran el público, que nos ayudaran a atraer público al libro. Pero en el proceso de investigación descubrimos unas historias maravillosas, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, en Panamá, en Guatemala, que no encontrábamos mucha información al principio y poco a poco, pues, contactando gente y demás, empezamos a hacer las listas y finalmente seleccionamos criterios muy, digamos, muy generales para poder llegar a un acuerdo, ¿no?
decidimos utilizar el abecedario, lo cual ya nos limitó un poco la búsqueda, 28 letras, con la idea de que hubiera un proceso pedagógico y que los niños, en vez de aprender la A de avión, pudieran aprender la A través de mujeres maravillosas como Ángela Restrepo, la científica colombiana. Entonces había ahí un elemento lúdico y pedagógico que utilizamos mucho hoy en día. También queríamos que hubiera mujeres de todos los países de Centro y Suramérica, lo cual no fue sencillo porque hay países que tienen mucho más información disponible, otros menos, pero tenemos, digamos, logramos que en esas 28 mujeres hubiera representación de todos lados. Y también quisimos, ¿sabes? Había algo que nos cuestionaba mucho, y es que creemos que no hay un solo tipo de mujer, ni un solo modelo de mujer, que todas somos diversas, que no somos ni buenas, ni malas, ni mejores, ni peores, sino que respondemos a las condiciones en donde crecimos, como vivimos, y queríamos justamente transmitir a los lectores eso de la diversidad de lo que somos, ¿no? De que no queremos que nos encasillen en un solo rol, sino que así como los hombres y así como digamos, la naturaleza, pues tenemos diferentes maneras de ser y de ver el mundo, ¿no? Entonces, la selección se hizo alrededor de eso. Tenemos mujeres de hace 200 años que contribuyeron a sembrar las bases de las sociedades actuales. Tenemos mujeres que todavía están vivas, como Totola Momposina, Doris Salcedo, Susana Vaca, deportistas, políticas, científicas. Entonces, era la diversidad, que es otro de los temas que nos interesa, fue como uno de los criterios básicos para esa selección. Pero sabemos que esto es muy limitado, ¿no? Y que esto solamente queremos que el lector sea curioso y que ojalá se vaya con esa semillita para seguir investigando. Y nuestro sueño es, y en eso estamos trabajando, es en poder construir una serie de sitios virtuales de fácil acceso en donde los niños y los jóvenes puedan descubrir ese universo femenino que está compuesto no solamente por mujeres que han sido famosas o que han hecho cosas, sino por todas esas mujeres invisibles que están en nuestras vidas al día a día, que trabajan sin cansancio porque las cosas cambien, y a las que queremos darle un espacio en la historia y en el presente también, a través del reconocimiento de lo que hacen. Wow, pienso que el proyecto es sumamente lindo, o sea, como que cuando lo vi fue bien atractivo, muy interactivo también, como siguiendo el trabajo que están haciendo también en las redes de concientización de una semana por letra, o sea, eso me pareció súper cool. Quiero entonces preguntarles ahora, ¿por qué específicamente un libro infantil? O sea, ya sé su conexión personal, ¿no? Porque no es hija, pero como, ¿qué les hizo decir, ok, esta es la vía, esta es la forma en que lo voy a manifestar este proyecto? Pues mira, yo creo que si queremos generar cambios, evidentemente tenemos que trabajar con todo el mundo. Digamos que todos en este momento pues tenemos digamos, desafíos que cumplir en ese camino. Sin embargo, nosotros, el equipo, tenemos como una convicción de que evidentemente los esfuerzos que hagamos en los niños, digamos que nos genera una esperanza mayor de que las cosas puedan cambiar. Además, porque creemos que los niños son un vehículo muy grande para también hacer cambiar su entorno. Entonces, nos hemos dado cuenta con el libro que el libro, aunque es un libro pensado gráficamente y las historias están escritas como cuentos de no más de 2 páginas, justamente para que el niño pueda leerlas y no se aburra, lo que nos hemos dado cuenta es que las mamás y los papás se emocionan mucho con la lectura, porque muchos de ellos son los que leen las historias. Entonces nosotros lo que queríamos era llegar a ellos, pero de una manera lúdica de nuevo, porque nos parece que necesitamos generar empatía, generar nuevas maneras de abordar esos temas, e invitar a los hombres a que nos acompañen en esta tarea, a las mujeres de diferentes edades a que estén con nosotras apoyándonos, y por eso creímos que era, digamos, y creemos que es por ahí, tratando de, como tú dices, trabajar mucho todo el tema de ilustración, todo el tema gráfico, que no sea una cosa ladrilluda, pesada, aburrida, sino que a través del juego vayamos transformando nuestros imaginarios, los prejuicios que tenemos, y vayamos dándonos cuenta de que al final
pues somos iguales, hombres y mujeres, en el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades para poder desarrollarnos y asumir las responsabilidades sociales que tenemos, ¿no? Este libro me recuerda un poco a el Cuentos para Niñas Rebeldes, en Estados Unidos, que fue un éxito y tienen segunda edición, etcétera. ¿Ustedes ven posible hacer una segunda edición, no necesariamente con el abecedario, sino con, o sea, quizás numerología, no sé. Estamos ya en eso, estamos trabajando en eso, porque una de las cosas bonitas fue que nosotros cuando empezamos con el proyecto, como al año de que ya estábamos en el tema de la investigación, conocimos a este libro de Niñas Rebeldes y lo seguimos mucho para ver un poco, pues, qué lecciones podíamos aprender, qué cosas. De hecho, nuestra idea era financiarlo como ellas lo hicieron a través de una campaña de sociofinanciamiento, de crowdfunding, pero tuvimos la suerte de que un día antes de lanzarnos con la campaña en redes sociales, Planeta Colombia vio el proyecto y nos contactó y logramos tenerlos. El libro pues por ahora está en Ecuador, en Perú tenemos el lanzamiento ahorita a principios de agosto, en Colombia, y está por llegar a México, a Centroamérica y a todo el resto del continente. Entonces, digamos que contar con un aliado como Planeta es clave para poder distribuir y llegar a más rincones. Sin embargo, nosotros seguimos de nuestro lado también llevándolo a donde nos llegan las librerías. Lo llevamos a los campos a través de alianzas con sector privado, lo llevamos a países en donde no están, a poblaciones de niñas y niños que no tendrían acceso a un libro necesariamente. Entonces son las experiencias más bonitas que tenemos alrededor del libro, y la verdad es que estamos muy contentas porque la gente lo quiere. Digamos, recibimos muchos correos, el libro ha estado agotado en algunas oportunidades en Ecuador y en otras partes de Colombia, entonces ya estábamos trabajando en la segunda edición, porque es una tarea que debe continuar, pero sin embargo también no solamente queremos trabajar o estamos trabajando en la segunda edición, sino también en los sitios o en las herramientas de las cuales te hablaba ahora, online y digitales, porque sabemos que tienen un acceso, digamos que eso nos facilita llegar a mucha más gente, que es lo que queremos finalmente, ¿no? Entonces son como dos canales que vamos utilizando: el libro a través de la lectura, de las escuelas. Estamos trabajando también con docentes en algunas partes de Colombia, de Brasil, y ahora pues el reto es esperar a ver si el otro año tenemos el segundo y podemos seguir llevando el libro esta vez ya a Norteamérica, Europa, y traducirlo a otros idiomas, porque aunque no creas, hemos tenido ya gente de Alemania que nos lo pide, de Francia, de China, y nos parece interesante porque quieren conocer sobre la América Latina y quieren hacerlo conociendo mujeres que se han destacado en el continente. Y eso ayuda muchísimo también a todo el trabajo que están haciendo de lucha por la igualdad de género, ¿no? O sea, porque es traer visible, o sea, traer los rostros de las personas que ya han hecho la diferencia, en que no son simplemente mujeres que sí son igual que tú, que como yo, pero que crearon caminos. Entonces, para personas de otros continentes es referente. Creo que el máximo, todo el mundo ve Frida Kahlo por todo el tema de la poesía y todo, pero más allá de las pinturas y más allá del arte de ella, había una mujer detrás de todo ese dolor. Entonces, eh, creo que el culto a estas figuras, ¿no? No permite a muchas personas ver que hay otras mujeres que también hicieron la diferencia en México o en Latinoamérica en general. Exacto. Entonces, por eso considero muy valioso el proyecto que ustedes hacen, y me invita a cuestionar varias cosas. Uno, el rol que ha jugado la ilustración en este proyecto, que también es visiblemente hermoso, y creo que es un plus, ¿no? Que uno lo ve como si fuera un regalo. No sé si nos puedas mostrar unas paginitas aquí en el videito. Claro que sí. Realmente las ilustraciones, como dices, son maravillosas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ángela Restrepo, que es la protagonista de la letra A, que es una científica. Ángela Restrepo todavía está viva y debe tener, yo creo que por ahí unos 70, 80 años, pero cuando la contactamos y se vio así, dijo, ay, me parezco, y ojalá hubiera tenido un libro así cuando era pequeña, nos dijo, ¿no?
Entonces nos alegra mucho, por ejemplo, ver eso de ellos, y parte de las ilustraciones y de lo lindo, aquí está Gabriela Mistral, Ay, es que nos permiten, o por ejemplo, mira, Chabela Vargas, que es el corazón de Costa Rica, nació en Costa Rica, pero es más mexicana que... mexicana de corazón que otra cosa. Pero por ejemplo, la imagen que uno tiene de Chabela es la Chabela grande, ¿no? Ya la Chabela canosa, con el poncho. Aquí nos fuimos y descubrimos a Chabela de unos 15, 16, 17 años, cuando empezaba a soñar con lo que llegó a ser. Y eso era lo que queríamos transmitir en las ilustraciones, era no ver a la mujer ya adulta y de pronto lejana, sino que los niños y las niñas lectoras se vieran reflejadas en ellas y dijeran, yo también puedo ser así, ¿no? Y yo, pues lo vemos en los talleres con los niños que dicen, no, yo quiero ser como ella y yo me parezco a ella, ¿no? Los personajes también, los personajes que cuentan las historias, somos 5 escritoras que participamos, cada una creó un personaje. Entonces, por ejemplo, está Tomás, que viene de Chocó, del Quibdó en Colombia, y está Hanna, que nació en Berlín, pero de papás latinoamericanos, y cada uno de ellos cuenta y se encuentra con estas mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, saber que Tomás se quiere parecer a Rigoberta Menchú cuando sea grande, es algo que genera, digamos, mucha curiosidad en los niños, porque, por ejemplo, yo siempre lo digo que una niña se puede disfrazar de el hombre araña y no pasa nada. Pero si un niño se llega a querer disfrazar de la princesa Sofía, va a tener problemas en su escuela, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos romper y empezar a trabajar es eso también. Los niños también deberían querer parecerse a las mujeres maravillosas que hay. Entonces, por ejemplo, la historia de Tomás es muy linda porque su sueño, él físicamente es lo menos parecido a Rigoberta que existe, pero su sueño es parecerse a Rigoberta cuando grande, ¿no? Queríamos justamente avanzar en ese camino ahí. Entonces las ilustraciones fueron hechas por Paola Escobar y por Alejandro Mesa, que son 2 ilustradores colombianos que empezaron a trabajar con nosotros desde el principio y nos acompañaron a madurar con las ideas y con todo hasta llegar al resultado que está ahí en el libro, ¿no? Pero también tenemos el otro proyecto del que tú hablabas hace poquito, que es el de la Liga de la Diversidad, que también son 5 niños que representan las 5 etnias que existen, en este caso en Bogotá, ¿no? Y que también juega la ilustración un papel muy, muy importante, aunque trabajamos con otros ilustradores en este caso. Y está Candelaria, que es el personaje primero que nació, que es una niña que utiliza su diferencia como superpoder para poder resolver las misiones que se le presentan junto a sus amigos, como por ejemplo salvar una de los ríos afluentes de Bogotá que está contaminado y que van a impactar de manera importante, digamos, en el cuidado de la naturaleza y demás. Entonces, esos son los tipos de misiones que estos personajes se encuentran y que van tratando de resolver en cada uno de los episodios de la cartilla de la Liga de la Diversidad. Me quedó como una duda sobre los cuentos que están acompañando estas ilustraciones, porque si bien vemos, por ejemplo, a Chabela de joven, en el cuento, cuando Tomás o alguno de estos personajes se encuentra con ella, ¿ya es ella grande? O sea, en el escrito. Pues, ellos no se encuentran personalmente con los personajes, Ah, ellos ok. a través de situaciones cotidianas se encuentran con estos personajes. Entonces, por ejemplo, no sé, Tomás está jugando con sus amigos a los superhéroes, y una de sus compañeras le habla de Rigoberta, que es una superhéroe que vive en Guatemala y que ha trabajado por los campesinos y por la naturaleza y no sé qué. Entonces, Rigoberta nunca ha escuchado hablar de ella, ¿no? Entonces, él aprende durante las 2 páginas a qué era lo que ella había hecho, y a partir de ahí se van construyendo las otras historias con las otras mujeres que Tomás, en este caso, conoce durante el transcurso del libro. Ok. Y en temas de cuando, o sea, se tomaron 4 años en hacer esta investigación, ¿qué retos habían enfrentado o han enfrentado aún
para dar a conocer esta información o para, inclusive cuando hicieron entrevistas o cuando empezaron a buscar esta información? Creo que uno de ellos mencionaste la falta de información sobre algunos de estos personajes en algunos países. ¿Qué otros como has identificado que dices, wow, o sea, nos costó? Sí, sí, pues mira que eso fue una de las cosas que nos costó y que más nos animó a continuar, y era decir, ¿cómo es posible que no haya documentación, sobre todo a través de online, digamos, porque seguramente que hay muchos recursos en las bibliotecas de los países, pero cómo es que no hay información disponible online sobre estas mujeres? Pero también el tipo de información cuando hay disponible, ¿no? Nos encontrábamos con que había muchos artículos o muchos sitios en donde se hablaba de una mujer en específico, pero siempre se decían los tres mismos hechos, ¿no? No había como absolutamente nada más que ella hubiera hecho, y siempre estaba como muy lleno de estereotipos y de cosas de lugares comunes lo que encontrábamos, ¿no? Entonces esa es una de los retos que tenemos y que quisiéramos poder contribuir un poquito, y es a recopilar esas historias, a visibilizarlo, a generar esos discursos, a invitar a la gente incluso también a que participen proponiendo a nuevas mujeres y ayudándonos a completar esa gran enciclopedia virtual femenina de América Latina, porque creo que es parte de lo que falta, ¿no? O sea, si no tenemos documentado quién hizo parte de la historia, quién ha sido protagonista, quién ha sido antagonista, por qué y cómo, es muy difícil que podamos a partir de ahí avanzar y aprender de todo el trabajo que se ha hecho antes. Entonces, básicamente era la calidad de la información, pero también el acceso, sobre todo en países que son de pronto más pequeños o en países en donde la movilización a través de los temas, alrededor de los temas femeninos no es tan fuerte, como por ejemplo en México o Argentina, Chile, ¿no? Donde veíamos que había mucho más recursos en ese sentido. Tocaste un punto muy interesante y con esto ya voy terminando, y es el tema de la narración histórica, ¿no? Una de las principales críticas que también viene con el movimiento feminista es cuánto de nuestra historia, y más de la historia de las mujeres, ha sido narrada desde la mirada del hombre y no desde la mirada de la mujer. Ustedes como investigadoras, mujeres, claro está, ¿cómo han hecho el acercamiento con esta información recopilada por hombres y dicho, ok, quizás aquí hay algo más, y ver de qué manera incorporar la mirada femenina que estaba carente, o quizás esa percepción totalmente errada que tenían los hombres sobre la realidad que estaba viviendo esa mujer? Porque nuevamente no es lo mismo narrar lo que la mujer vive desde una perspectiva de hombre que una mujer que dice, es que ella pasó por ese proceso por tal y tal cosa, o sea. Sí, yo creo que sí tienes toda la razón, y es parte de lo que cuando leíamos la información decíamos, pero ¿tiene hijos? ¿Y dónde se quedaron esos hijos mientras ella estaba haciendo eso, no? Y estaba con una pareja, y cómo implicaba eso, y en qué le afectaba eso emocionalmente. Entonces es como poner de pronto un poco de atención a detalles que no aparecen, ¿no? Por ejemplo, eso de que en muchos de ellos eran las esposas de alguien más, pero no ellas mismas. O, por ejemplo, nos pasó con algunas de las mujeres que no aparecía información sobre su mamá, sino solo sobre su papá. Entonces buscábamos y buscábamos y decíamos, pero ¿por qué no hay información de cuál es la mamá? Porque, o sea, no, es claro que los dos aportaron en lo que ella fue, y hubo muchos vacíos en ese sentido, pero sí nos dimos cuenta que parte de la visión que nosotros podíamos aportar era justamente poner atención a esos detalles que sabemos que tienen mucho peso en las decisiones que tomamos las mujeres día a día, ¿no? Como la maternidad, como las relaciones de pareja, ¿no? Lo vimos con Frida, ¿no? La maternidad. Para nosotros era más importante entender de pronto eso, su relación con la feminidad, con la maternidad, con Diego y con todo ese tema, que sus avances técnicos en materia de pintura. Primero porque nosotras no somos expertas en eso y no era ese nuestro objetivo, sino todo lo contrario, era ver lo que había detrás, la mujer que se estaba enfrentando en una época determinada a unas condiciones que no eran las mejores, y qué fue lo que hizo y qué fue lo que eso significó para ella como mujer, los sacrificios que hizo, que es todo lo que también, las razones por las cuales creemos que debe ser reconocido su esfuerzo, porque no fue fácil en la mayoría de los casos, ¿no? Porque, ¿qué significaba ser una mujer en prisión? Por ejemplo, el caso de Prudencia Ayala,
indígena, fue la primera mujer que se lanzó como presidenta de El Salvador cuando ni siquiera las mujeres tenían derecho al voto. Entonces, ¿no? La acusaron de loca, la acusaron de no sé qué, la mandaron a la cárcel, ella seguía escribiendo. Entonces, interesarnos por todo eso, qué ha pasado con su familia, es que la apoyaron, estuvo sola, eh, eran como todos los detalles que logramos recuperar, pero que obviamente en un libro, en una historia de 2 hojas, pues sabemos que es imposible que podamos transmitir. Pues hay que escoger y hay que seleccionar y por eso la idea es que simplemente sea una cosa que pique la curiosidad del lector y que podamos, ojalá, que es en lo que trabajamos, que vayan después a ofrecerles otros sitios en donde puedan ir a aprender un poquito más de ellas o a tener acceso ya a recursos que les permita aprender mucho más de lo que hicieron en su vida. Sabe que ahora mismo con el movimiento feminista en Latinoamérica hay mucha, o sea, ha pasado por varios procesos en los pasados años, sobre todo tras las protestas de Ni Una Menos, cómo ha cobrado vida este movimiento, y otro crisol, ¿no? Un crisol donde para algunas personas pareciera que se ha hecho un rechazo a la feminidad para adoptar la energía masculina para fomentar la denuncia, para que las tomen en serio, nos tomen en serio, mejor dicho, para que cambie la situación, ¿no? Entonces, ahorita cuando estaba hablando sobre que ustedes también prestan tanta atención a la mujer detrás, que no es simplemente la mamá, o sea, no es la relación de la feminidad relacionado a su rol de mamá o su rol de hija, sino su vida realmente completa como persona. Entonces, eso me parece muy rico y no sé si pueda abundar un poco sobre por qué decidieron enfocarse en el aspecto humano y no tanto en el aspecto de los logros, porque creo que ahí hay como una desconexión, ¿no? Con el movimiento feminista actual. Bueno, no todos, no quiero generalizar, pero sí hay ciertos sectores del movimiento que deshumanizan a la mujer por alcanzar el ideal, ay, disculpe, por alcanzar el ideal de la equidad de género, ¿no? Entonces, uno deja de ser para convertirse en un activista por eso, pero la mujer, pues, ¿qué? No, no queda. Sí, es un tema, digamos, muy complejo y yo creo que tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, las mujeres durante muchas décadas, siglos, tuvimos un rol muy en el ámbito privado, ¿no? De cuidadoras, de madres, de esposas, ¿no? Que es un rol también, digamos, que fue muy importante y sigue siendo importante socialmente, ¿no? Necesitamos a alguien que se encargue de los niños que estamos teniendo, necesitamos presencia familiar. Hoy la pregunta es sí, o sea, ¿es la mujer que tiene que hacerlo o se puede compartir con el hombre, ¿no? Claro. Pero yo creo que para entender cómo o por qué una mujer puede lograr ciertas cosas o no, necesitamos verla, como tú dices, en su contexto completo, ¿no? Saber qué fueron los elementos que hicieron que tuviera que adoptar ciertas posiciones y cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron por el hecho justamente de ser mujer, porque no son ni han sido los mismos retos a los que se han enfrentado históricamente los hombres. Aquí la idea nunca es, digamos, decir que nos ha tocado sufrir más o menos, no, digamos que esa es una discusión que dejamos para otros espacios. Aquí la idea es reconocer que esto no ha sido tampoco fácil, que ha habido muchas mujeres que han tenido que sacrificar muchas cosas y que tienen que sacrificar a diario muchas cosas, pero por las barreras que socialmente también nos han impuesto, ¿no? Y yo hablaba al principio del tema del modelo de mujer, ¿no? Y quisimos tener mucho cuidado en no volverlas, que no se volvieran ídolos, digamos, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido porque no somos perfectas y yo creo que no queremos tampoco serlo. No somos buenas madres, no, somos seres humanos que nos enfrentamos todos los días a retos y que tratamos la mayoría de hacer las cosas como mejor podemos, pero queríamos usar, digamos, no sé, por ejemplo, hay una historia muy linda que es la de la letra Y, que es de una poeta
de Paraguay que se llama Yolanda Blanco, ¿no? Yolanda Blanco es una poeta, digamos, muy conocida en Panamá y está entre un grupo de poetas, de las cuales seguramente hay otras que han ganado más premios y que seguramente son mejores a nivel de escritura que ella, pero Yolanda no está ahí pues porque representa sobre todo un movimiento de mujeres que empezaron a escribir a través de la poesía o que empezaron a utilizar la poesía como medio de expresión para salir del ámbito privado y empezar a conversar sobre cosas públicas que nos afectaban a todos. Entonces las mujeres del libro son apenas pretextos para también descubrir lo que somos, esperando que eso sirva para entender ese universo femenino tan rico que es el que compone nuestro continente, ¿no? Que no podemos seguirlo viendo como algo débil, como algo negativo, como algo que se queja todo el tiempo, que no sé, todo lo que queramos, digamos, todos estos estereotipos que están al lado de lo que es ser una mujer, sino que hace parte de nuestro ADN y es maravilloso y tiene que ver con la naturaleza y con la vida y con lo que somos y pues eso es lo que queremos un poco como despertar en el lector con el libro y con el trabajo que hacemos. Con este camino tan fabuloso que has emprendido con nuestro flow, luego con el trabajo también por visibilizar, o sea, cambiar la narrativa sobre la palabra negra, ¿cómo has evolucionado como mujer? ¿No? Durante... Esa es una buena pregunta. No, yo creo que hemos aprendido mucho, yo creo que hemos aprendido a conocernos en general, y ahí yo hablo, digamos, un poquito en plural, porque pues tratamos de conversar mucho en el equipo y tratamos como de aprender mucho, y personalmente el ejercicio de haber conocido a estas mujeres, sin que yo lo hubiera querido desde un principio ni nada, no sabes las herramientas que me ha dado para saber, pues, para ser mucho más confiar mucho más en lo que soy capaz, pero también para entender mucho más mis límites, ¿sabes? Para entender que no, debemos ser más generosas con nosotros mismos, debemos cuidarnos más también, debemos saber que no podemos asumir, digamos, cargas que están más allá de nuestra capacidad, porque yo creo que muchas de las mujeres nos perdemos un poco tratando de sobresalir en el trabajo, en la casa, con los amigos, ¿no? Y eso termina agotándonos, ¿no? Entonces yo creo que todo este proceso me ha servido personalmente para acercarme mucho más a todo ese tema femenino y para aprender y para confrontarme y para aceptar que tengo prejuicios también y para aceptar que tengo que trabajarlos y que tengo que seguir mejorándome si realmente quiero que este trabajo ayude a transformar como me gustaría y como creo que deberíamos hacer. Entonces ha sido una etapa de mucho aprendizaje, de mucha confrontación, yo tengo, por ejemplo, un trabajo a tiempo completo en otro lugar, ¿no? Y tengo unas niñas chiquitas, ¿no? Entonces, es saber también, pues, que hay momentos en que hay que escoger y que también hay que ser pacientes con los procesos y con la vida, ¿no? Queremos resolver de pronto todo ya y no, despacito y a veces con algo muy sencillo. Mira, esto empezó como una idea y como un sueño donde no teníamos ninguna pretensión, más que hacer las cosas lo mejor posible. Y yo creo que al final el hecho de que Planeta hubiera visto el proyecto y le gustara, de que tengamos aliados hoy que nos están apoyando, pues significa que sí se puede, que toma tiempo, que exige sacrificios, pero pues es una invitación también a quienes nos están escuchando, sobre todo a las mujeres que nos hayan animado a hacerlo, a que a través de las redes también, de que trabajando en equipo es más fácil, ¿no? De que hay que buscar y puede que no sea fácil, pero si uno encuentra de quién rodearse y demás, las ideas que tenemos en la cabeza tienen sentido y vale la pena hacerlas. ¿Cómo tus hijas han reaccionado al libro? Pues tengo una de 6 años y una de 2. Entonces la de 2, digamos que le gusta, pero no sabemos mucho cómo. Los Todavía no está colores, muy ¿vale?
Sí, eso sí, ¿no? Los lee y los mira y todo, y bueno, ahí, pero todavía estamos descifrando a ver qué es. Digamos que para mí una de las cosas es que lo vean como algo normal y de su cotidianidad, ¿no? Yo creo que quiero que crezcan en medio de esas discusiones, de esos contenidos, rodeadas de eso, esperando a que sea parte, digamos, normal e integral de lo que ellas ven y de cómo ellas ven el mundo. Mi niña grande, el personaje que yo desarrollé tiene su nombre, ¿no? Y lo tiene pues porque sí, digamos, la idea original que luego se transformó mucho, sí nació un poco por ella y para ella. Entonces cuando esto fue cogiendo forma pensó en cambiarle el nombre o no, pero finalmente lo dejé. Entonces ella está convencida de que ella es ese personaje. Y entonces ella habla del libro con sus amigas y dice que ella sale ahí, que ella conoció a no sé quién, y yo le digo, ¿de verdad? Bueno, está bien, dejémosla soñar e imaginar. Cuando hacemos eventos con el libro, ella firma también el libro porque ella dice que ella es uno de los personajes. Entonces, digamos que me parece bien que se sienta también confiada y segura, que era parte como de lo que yo quería, era que ella utilizara esto como una riqueza que hace parte de lo que ella es. Y no que se sienta nuevamente, como había dicho un poquito antes, diferente. Bueno, no, diferente es, y yo creo que es valioso, y parte de la diversidad es la diferencia y la riqueza que eso significa, pero que no se sienta menos o que no se sienta capaz por el hecho de ni de ser mujer ni de venir de una familia como la nuestra que tiene raíces, digamos, latinas, ¿no? ¿Cómo las personas podemos aportar más al proyecto? ¿Cuáles son las formas en que ustedes están buscando ayuda ahora? O sea, para que la gente como que vea esta idea y diga, ya, me apunto. Pues evidentemente hay muchas maneras. Una es, por ejemplo, a través de los contenidos que generamos, pues los que les gusten compartirlos, ayudarnos a invitar a más gente a enamorarse de esto, a descubrir lo que significan estas mujeres, lo que han significado. Voluntarios buscamos, digamos, constantemente, porque somos un equipo pequeño con muchos sueños y pocas manos, entonces todas las manos son siempre bienvenidas. También generando ideas. Nosotros siempre cuando definimos nuestro flow, lo definimos como una plataforma de proyectos. Y ahí es más, nosotros queremos ser como un lugar en donde podamos generar las condiciones, pero que las ideas vengan de quien quiera trabajar y de quien quiera unirse, y que busquemos como maneras de encontrar esas ideas, porque si creemos que entre más unamos esfuerzos, pues llegamos más lejos. Entonces, explorar todas las posibilidades, estamos siempre súper abiertas. Yo estoy convencida de que los recursos se encuentran cuando las ideas son sólidas y cuando los equipos son sólidos. Entonces la invitación está a que se acerquen si saben cómo más ayudarnos y si les interesa y comparten la misión que tiene nuestro flow y los proyectos que estamos llevando a cabo. Y para las personas estamos en Colombia. Sí, las personas que quieran comprar el libro, está en físico, en Colombia, en Ecuador, en Perú. En Perú. Y está en digital, el ebook está disponible, según tengo entendido, ya en toda América Latina, y los libros estarán llegando de aquí a finales de año a toda América Latina. Digamos que ese es el convenio que tenemos con Planeta en este momento. Entonces esperamos que en México, pues que es uno de los mercados más grandes, esté muy pronto, pero de aquí a fin de año debería ya estar desde México hasta Chile el libro en español. Y luego veremos cómo nos va, esperando a ver si lo podemos traducir, ojalá al portugués, y luego al inglés y al francés para llegar a otros lugares. Ok, perfecto. Pues para todas las personas que nos siguen, www.mujerescontodaslasletras.com. Y aquí tenemos a Mabel. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por el trabajo que haces. Y sigamos el contacto, sigamos la construcción. Sí, claro que sí. Gracias a ti, Natalia, y felicitaciones por este espacio que tienes tan maravilloso. Muchísimas gracias.